Hermanos, mucha gente está prejuiciada hoy en contra de la predicación. De hecho, cuando algunas personas escuchan la palabra sermón, la imagen que viene a la mente, ¿verdad?, es la de una madre que habla sin parar, amonestando a su hija hasta provocar que le diga exasperada: por favor, mamá, deja de sermonearme. ¿Han oído eso, verdad? En el diccionario implícito de estas personas, la palabra sermón es igual a charla interminable de contenido altamente recriminatorio que generalmente produce como resultado sacar de quicio al que escucha. Esa es la idea que mucha gente tiene de la palabra sermón. Aunque mucha gente sigue visitando las iglesias cada semana, yo sospecho, hermanos, que no son muchos los que van con la expectativa de escuchar un buen sermón expositivo a la iglesia. Algunos se sienten atraídos por el hecho de ser parte de una comunidad, otros porque disfrutan la música de alabanza, otros por los ministerios que hay disponibles en esa iglesia en particular, sobre todo para jóvenes y para niños. Y aún es posible que muchos estén buscando respuestas a sus problemas personales a través de los mensajes terapéuticos que se predican en muchos púlpitos en el día de hoy. Hay gente que va a la iglesia y dice: yo me siento tan bien en esta iglesia. El pastor me ayuda a entenderme a mí mismo. Fíjense, no me ayuda a entender a Dios, me ayuda a entenderme a mí mismo. Pero definitivamente no son muchos los que quieren ir a una iglesia a escuchar a un hombre hablando por 45 minutos, una hora, explicando, aplicando, ilustrando la palabra de Dios. Y es precisamente por eso que en el día de ayer decíamos que necesitamos un ancla que pueda mantener firme la barca de nuestro ministerio, de acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho como ministros del Evangelio. En el día de ayer nosotros vimos que esa ancla teológica tiene 3 ganchos. Vimos 2 de esos ganchos. En primer lugar, que Dios ha hablado y que Él lleva a cabo su obra hablando. Dios ha hablado y Él obra hablando. Él actúa hablando. Y en segundo lugar vimos que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. El tercer gancho de esa ancla teológica que nosotros veremos en esta ocasión es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Por favor, no pierdan la secuencia de argumentación. Dios ha hablado y Él actúa a través de su voz. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Y Él ha determinado que sea la predicación el instrumento a través del cual Él hace oír su voz en el mundo y en la iglesia. Nosotros no predicamos por un mero tradicionalismo evangélico. Nosotros predicamos, así como lo estamos haciendo ahora, porque Dios nos ordena hacerlo. Ese es el método que Dios ha usado a través de toda la historia de la redención. Y eso es precisamente lo que yo quiero probar en la tarde de hoy. Tal parece que la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Nosotros sabemos por la epístola de Judas, específicamente los versículos 14 y 15, que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, habla de Noé como un pregonero de justicia. Sin embargo, es Moisés el que tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio es descrito ampliamente en las Escrituras. Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés en el monte Horeb y le encomienda volver a Egipto para libertar al pueblo de la esclavitud. ¿Y qué debía hacer Moisés? Hablar en nombre de Dios. Esa era la maquinaria bélica que Moisés iba a usar. Él iba a ir a Egipto a hablar en nombre de Dios.
Y por supuesto, eso era lo más lejos que Moisés tenía en esa etapa de su vida. Habían pasado 40 años desde que él había salido huyendo del palacio de Faraón, de manera que este gran hombre que Esteban describe en Hechos capítulo 7, versículo 22, como poderoso en palabras, como poderoso en hechos, ya no se veía a sí mismo como un orador persuasivo. Así que Dios llama a Moisés y esta es su respuesta. Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, yo nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Hermanos, tomen cada palabra aquí. Ve, yo estaré con tu boca. Yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Moisés estaba en pánico, porque él no quería hablar en nombre de Dios. Él no se sentía capaz de hablar en nombre de Dios. Y Dios le dice: Moisés, yo fui que hice la boca. Si yo te mando predicar, yo puedo poner tu lengua a funcionar correctamente, pero Moisés no se convence. Moisés se sigue rehusando hasta que Dios le reprende duramente por su falta de fe. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Éxodo 4:14. Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será en lugar de boca. Hermanos, el énfasis es obvio. Y tú serás para él en lugar de Dios. Hay dos cosas que nosotros debemos notar en este pasaje, que es fundamental para entender la predicación y la importancia de la predicación. La primera es que Dios no manda a Moisés y a Aarón a Egipto para formar células secretas de contrainsurgencia, para levantarse en contra de Faraón. No, lo que ellos debían hacer para libertar al pueblo era hablar. Eso era todo. Señor, ¿qué vamos a hacer? Hablar. Y por otra parte, vemos también que el mismo Dios reconoce que Aarón hablaba bien. Tu hermano Aarón habla bien. Pero su capacidad de oratoria no le daba derecho a Aarón a transmitir al mensaje sus propias palabras. Aarón no debía retocar las palabras recibidas de parte de Moisés. Su tarea simple y llanamente era ser la boca de su hermano, quien era a su vez la boca de Dios. Moisés pondría en la boca de Aarón las palabras precisas que él debía comunicar. Ahora, lo interesante es que tampoco eran las palabras de Moisés, eran las palabras de Dios dadas a Moisés, como dicen en Éxodo 4:15. Moisés era el agente revelador, Aarón era simplemente un portavoz. Más adelante, en Éxodo capítulo 7, versículo 1, el Señor le dice a Moisés, un texto muy raro: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La misión de Moisés y Aarón no consistía, y van a entender en un momento por qué estoy insistiendo en esto. La misión de Aarón y de Moisés no consistía en tratar de lograr con Faraón un acuerdo de liberación bilateral, un acuerdo que fuera satisfactorio para ambas partes. No, ellos no eran los negociadores de Dios, ellos eran embajadores, ellos eran heraldos de Dios, portavoces de Dios. Moisés tenía sobre Faraón la autoridad de un Dios, porque Dios lo había investido de autoridad para hablar en su nombre. A veces, cuando tengo la oportunidad de hablar a predicadores jóvenes y que están un poco nerviosos cuando les toca predicar en un púlpito,
sobre todo si es una iglesia de cierto tamaño, yo le digo, tú debes tener temor, la encomienda que tienes es bien seria, pero no porque estás en un auditorio de cierto tamaño, porque tú tienes autoridad, autoridad que viene de parte de Dios. Habla en nombre de Dios, habla con la autoridad de Dios. El papel de Aarón en ese arreglo era el de traspasar el mensaje divino tal como Dios se lo había revelado a Moisés directamente. Esa era la función primordial de los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros solemos pensar en los profetas como aquellos que revelaban el futuro. No, hermanos, esa no era la función primordial de los profetas. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Los profetas transmitían fielmente el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Ellos eran los predicadores del Antiguo Testamento. Más de 3.800 veces aparece en el Antiguo Testamento la frase vino palabra de Jehová o alguna frase similar asociada con el ministerio profético. Los profetas eran predicadores. Los predicadores de su generación, llamando al pueblo a volverse de sus pecados a Dios para que no cosecharan las consecuencias de su rebeldía. De manera que la predicación jugó un papel de suprema importancia durante todo el período del Antiguo Testamento. Los profetas le comunicaban al pueblo la palabra de Dios en nombre de Dios. Luego llegamos al Nuevo Testamento. Y el primer personaje con el que nos topamos es Juan el Bautista. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1, Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3. Aunque en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento el orden es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento creen que Marcos fue el primer evangelio. Si eso es así, no lo sabemos con certeza, pero si eso es así, probablemente estas son las primeras palabras del Nuevo Testamento. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, una cita de Isaías 40. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista tenía la tarea de preparar el camino para la llegada del Mesías. ¿Y cómo estaba supuesto él a hacer tal cosa? Predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice Marcos en el versículo 4. Luego dice en el versículo 5, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El ministerio primordial de Juan el Bautista era proclamar como un heraldo la llegada del rey. Él era un predicador. Es por eso que cuando Cristo aparece públicamente en el ministerio en Galilea, la figura de Juan comienza a desaparecer. ¿Y cuál era la prioridad de Jesús durante su ministerio terrenal? Predicar la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús no vino primariamente como un sanador o como un hacedor de milagros. Él vino como un predicador. Hermanos, que predicadores, esto es una gran honra. Dios tiene un solo hijo y era predicador. Jesús era predicador. Y él no permitió que ninguna cosa le impidiera llevar a cabo el ministerio que su padre le había encomendado. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. A partir del versículo 32 del capítulo 1, nosotros vemos a Jesús sumergido en una actividad casi frenética, llevando a cabo un exitoso ministerio de sanidad y echando fuera demonios. Versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad, ¿se imaginan eso, hermanos? Toda la ciudad se agolpó a la puerta.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Pero inmediatamente, después de relatar todos estos milagros, Marcos nos dice en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, evidentemente, en un momento de la noche, Jesús detuvo su ministerio de sanación y se fue a acostar. Eso debe decirnos mucho en cuanto a la forma como nosotros manejamos nuestra agenda, ¿verdad? Eso lo veremos en un momento. Siendo aún muy oscuro, Jesús se va a un lugar desierto para tener comunión con su Padre en oración. Así que en algún momento Él detuvo su ministerio de sanidad. Muchos no pudieron ser sanados. Por favor, traten de usar su imaginación. Personas que van enfermas con una esperanza y le dicen, ya se acabaron los tickets, se acabaron los números, ya Jesús no sana más por hoy. Y estas personas se van a su casa y al otro día se agolpan todos a la puerta buscando al Señor y el Señor no aparece. De nuevo, imagínense el pánico de los apóstoles. Una multitud de personas necesitadas ha invadido la casa pidiendo ayuda, pero Jesús ha desaparecido. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Nosotros casi podemos escuchar, ¿verdad?, el tono de reproche de parte de Pedro. La casa está asediada de personas llenas de problemas, y tú decides ahora irte a hacer el devocional. Es ilógico. La respuesta de Cristo debe haber caído como una bomba atómica. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, Jesús, la compasión hecha carne, viendo a toda esa gente necesitada, dijo no. Por eso Spurgeon decía, aprende a decir que no. Te será más útil que saber latín. Hay que saber decir que no. El predicador Dick Lucas predicó un mensaje basado en esta sección del Evangelio de Marcos. El título del mensaje se llamaba ¿Cómo arruinar tu ministerio? Dice, la fórmula de arruinar el ministerio es muy sencilla. Primero, obtén el poder para sanar todas las enfermedades. Era lo que Jesús tenía. 2, aglutina alrededor de ti a una multitud de personas enfermas. Y 3, apártate de ellos diciéndoles que tienes que irte a otro lugar para predicar la palabra. Es una fórmula segura para arruinar el ministerio. Yo supongo que muchas personas pensaban que Jesús debía enfocar mejor sus prioridades. Pero el Señor sabía que todos los que eran sanados irían de todos modos al infierno, a menos que, como dice Mike Abendroth, a menos que la palabra predicada y la gracia salvadora de Dios interrumpiera su depravación. Eso fue lo que le pasó a Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, mi héroe en la fe. Martin Lloyd-Jones era médico y trabajaba con el asistente del médico de la reina. Y él decía, lo único que yo estoy haciendo con mi profesión es mandar personas sanas al infierno. Yo los estoy sanando para que pequen más. Y él decide dedicarse a predicar la palabra. Jesús no podía permitir que las necesidades de la gente absorbieran su agenda. Pastores, escuchen esto. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros necesitamos tiempo para prepararnos para predicar. Jesús sabía que Él había sido enviado por el Padre con un propósito. Voy a predicar a los lugares vecinos porque para esto he venido, para esto he sido enviado. Esa es la encomienda que el Padre me dio. Yo no puedo permitir que las necesidades de las personas me lleven lejos del púlpito. Yo vine a predicar la palabra. Esa fue la prioridad de Juan el Bautista, esa fue la prioridad de Jesús y fue la prioridad de los apóstoles.
Esa fue una parte esencial de su llamamiento. Recuerdan en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, dice que Jesús sube al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y para qué los llamó? Llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ese era el llamado. Estar con él y enviarlos a predicar. Y antes de ascender a los cielos, el Señor les encargó solemnemente, Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Nosotros no tenemos el tiempo para rastrear en el libro de los Hechos la importancia que los apóstoles le dieron a la predicación de la palabra. Voy a limitarme solo a un ejemplo: el incidente que dio lugar a la elección de aquellos que muchos entienden que fueron los primeros diáconos. Hechos 6. La historia es muy familiar. Los griegos comenzaron a murmurar, alegando que sus viudas, las viudas de los hebreos, tenían un trato preferente sobre sus viudas en la distribución diaria de alimentos. Esa fue la segunda amenaza interna que sufrió la iglesia en sus primeros años, después de la muerte de Ananías y Zafira. Y era una crisis importante. Una crisis que los apóstoles debían atender con urgencia y con mucha sensibilidad y tacto pastoral. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 6. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es apropiado, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra de Dios. Yo me pregunto cómo habrían reaccionado muchos ministros y líderes cristianos en el día de hoy ante una crisis de esta naturaleza. Después de todo, ¿no debiera la iglesia ser sensible a las necesidades de la gente y especialmente de sus miembros más vulnerables? ¿De qué sirve predicar la palabra si la gente tiene hambre? Es un argumento fuerte. ¿De qué sirve predicar si la gente se siente descuidada? Pero los apóstoles tuvieron el discernimiento necesario para ver el peligro detrás del peligro. Había un peligro detrás de ese peligro. Y es por eso que bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, ellos buscaron una solución al problema de las viudas, pero preservando al mismo tiempo los 2 aspectos más importantes de su ministerio: la oración y la predicación, en ese orden. La oración y la predicación. ¿Y cuál fue el resultado? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendijo esa determinación de los apóstoles de mantener la oración y la predicación en el máximo nivel de sus prioridades. Y en el resto del Nuevo Testamento nosotros vemos que la prioridad de Jesús, la prioridad de los apóstoles, debe ser la prioridad de la iglesia a través de los siglos. Entre los requisitos que debe tener todo candidato al ministerio pastoral, uno de ellos es apto para enseñar. Tiene que ser apto para enseñar. El carácter es sumamente importante. Pero si un hombre en la iglesia tiene el carácter y no es apto para enseñar, no debe ser pastor. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, Pablo le ordena a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, alguien que usa bien la palabra de verdad. Y luego en el capítulo 4 versículo 2, ante la amenaza de los falsos maestros, Pablo le encarga solemnemente a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo predica la palabra. ¿Saben que algunas personas piensan que de broma, que los capítulos de la Biblia no son originales? O sea, la división en capítulos. La Biblia se escribió corrido. Y alguien decía que el que dividió la Biblia en capítulos iba sentado en un burro. Cada vez que el burro saltaba, dividió un capítulo. Y a veces el burro saltaba en un momento inapropiado. En 2 Timoteo 4 hay una división inapropiada allí, porque Pablo viene hablando de la suficiencia de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si eso es la Biblia, un libro inspirado por Dios y útil, un libro que fue soplado por la boca de Dios, Timoteo, ¿qué tú vas a hacer que no sea predicar la palabra? Esa palabra inspirada y suficiente. Pablo ordena a Timoteo hacer todo lo que estaba a su alcance para desarrollar el don que Dios le había dado como predicador. Pastores, Dios da dones, pero nosotros tenemos la responsabilidad de ver cómo sacarle partido a esos dones. Ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú tienes un ministerio que dura años en la misma iglesia, los hermanos deben poder decir: wow, mi pastor predica hoy mejor que hace 5 años. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Pablo le ordena a la iglesia reconocer y honrar con doble honor a los ancianos que gobiernan bien. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La iglesia debe reconocer esos hombres y verlos como dignos de doble honor, porque su labor es vital. Su labor es vital para la salvación de los perdidos, para el fortalecimiento de los creyentes. Así que, mis hermanos, una vez más, repito, nosotros no predicamos, no mantenemos este monólogo en la iglesia para continuar con una tradición evangélica. Lo hacemos porque Dios nos ordena hacerlo. Porque este es el medio más apropiado para comunicar la naturaleza de nuestro mensaje. Un sociólogo canadiense acuñó la frase en la década de los 60, el medio es el mensaje. La forma como tú comunicas un mensaje impacta el mensaje en sí. El medio es el mensaje. Y el mejor medio para comunicar este mensaje es el que estamos usando ahora. El Rey soberano del universo, que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, Él nos ha entregado un mensaje con su autoridad para proclamarlo a los hombres. Nosotros somos embajadores, somos heraldos del Dios Altísimo. Estamos aquí transmitiendo sus decretos, hermanos. Nosotros no somos los negociadores de Dios. Nosotros no tenemos que sentarnos en una mesa de negociación con el pecador. Nosotros tenemos que venir a decirle: así dice Jehová el Señor. Somos mensajeros del Dios Altísimo. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y ahora nosotros venimos en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Nosotros venimos en su nombre a proclamar que Él ha hecho provisión para salvar a pecadores a través de la persona y de la obra de nuestro bendito, glorioso, maravilloso, extraordinario, hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Y la predicación es el formato más idóneo para transmitir esa verdad. También es el formato más idóneo para humillar al pecador. El hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones. Él tiene su entendimiento entenebrecido. Y lo que él necesita precisamente es humillarse ante la voz de Dios. El pecador tiene que humillarse ante la voz de Dios. Aparte de que la predicación es el vehículo ideal para persuadir correctamente
a los hombres, porque al ser un monólogo nosotros podemos elaborar nuestra presentación de las Escrituras y presentar argumento tras argumento de la palabra de Dios, hacer nuestro caso, por decirlo de alguna manera, y así poder informar adecuadamente el entendimiento del pecador y persuadirlo a levantar la bandera blanca de rendición delante del Rey del cielo. Pregunta, ¿es nuestra argumentación lo que va a convencer a los pecadores? Por supuesto que no. Solo Dios puede salvar, solo Dios puede persuadir, solo Dios puede transformar. Pero hermanos, Dios obra tomando en cuenta la manera como Él mismo nos creó. El entendimiento debe ser iluminado para que nosotros podamos abrazar la verdad que es en Cristo Jesús. Me encanta como lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Nosotros fuimos expuestos a una doctrina, el evangelio, que entendimos con la cabeza, con el entendimiento, un entendimiento que fue iluminado por el Espíritu Santo mientras tú estabas predicando a los huesos muertos. Wow. Dice Thomas Watson, un ministro puritano, los ministros tocan a la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con una llave y abre la puerta. Eso es lo que pasa en la predicación. Yo estoy tocando a la puerta, pero es el Espíritu que viene con la llave y abre la puerta. Y es sorprendente pensar, hermanos, que Dios, el Espíritu, obra en los corazones humanos a través de voces humanas. Pero es precisamente lo que enseña la Escritura. Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Vieron eso? El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mis hermanos, ese es uno de los misterios más grandes de la predicación. Un misterio. A través de la exposición de la palabra, el pueblo de Dios puede escuchar la voz del Espíritu de Cristo hablando a través de la voz del predicador. ¿Recuerdan el discurso del Señor en Juan capítulo 10, verdad? El discurso del buen pastor. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y sus ovejas son aquellas que escuchan su voz y le siguen. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y luego que las ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y luego en el versículo 16 dice el Señor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí había argentinos, dominicanos. Aquellas también debo traer, también habían gringos. A aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas de Cristo son las que escuchan su voz. Y puede ser que por un tiempo anden extraviadas escuchando otras voces, pero tarde o temprano ellas reconocerán la voz de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora bien, no se puede ser oveja de Jesús a menos que escuchemos a Jesús mismo llamándonos. La pregunta es, ¿cómo escuchamos hoy la voz de Jesús para que podamos seguirle? Edgar citó Romanos 10. Y yo quiero ahora, de hecho, si lo quieren buscar en su Biblia, porque quiero que vean algo allí. Porque Pablo responde esa pregunta en Romanos 10.
17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno de los más grandes peligros de los predicadores y de la iglesia es familiarizarse con la Escritura. Nosotros escuchamos tanto, ese es uno de los versículos más citados en todas las iglesias evangélicas. Nosotros citamos tanto ese versículo que muchas veces no nos damos cuenta de lo raro que es. Ese texto es raro, muy raro. Si Pablo hubiera dicho que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la lógica del texto sería muy evidente. Es escuchando la palabra que el incrédulo llega a creer, pero eso no es lo que el texto dice. Vean el texto otra vez. Lo que Pablo dice en Romanos 17 es que la fe viene por el oír, y que es el oír lo que viene por la palabra de Dios. Yo recuerdo la primera vez, lo recuerdo perfectamente, la primera vez que yo me di cuenta de lo que Pablo estaba diciendo y dije, yo no entiendo qué es lo que Pablo está diciendo aquí. Este texto es muy confuso. ¿Cómo que la fe viene por el oír y que el oír viene por la palabra de Dios? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Para entender mejor esta declaración, tenemos que verla, obviamente, como hablaba Juan esta mañana con las médulas y los huesos, tenemos que ver el contexto del pasaje. Pablo ha dicho en los versículos 8 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego añade, de manera que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora Pablo introduce una serie de preguntas que nos preparan para su declaración en el versículo 17, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La Reina Valera del 60 traduce la segunda pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero el texto griego dice literalmente, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? Mientras la Reina Valera del 60 da la idea de que nadie que no haya oído hablar de Cristo, acerca de Cristo, puede llegar a creer en Cristo, lo que el texto dice en realidad es que nadie puede llegar a creer en Cristo a menos que escuche a Cristo. ¿Cómo creerán en aquel al cual no han oído? No pueden oír, no pueden creer, porque solamente los que escuchan su voz, Juan 10, solamente los que escuchan a Cristo pueden venir a Cristo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? De manera que la fe viene por el oír a Cristo, y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo. La fe viene por el oír a Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación. Como dice John Stott, los incrédulos no creerán en Cristo hasta que lo hayan oído hablar a través de sus mensajeros o embajadores. Cuando la palabra de Dios está siendo expuesta con fidelidad y con el poder del Espíritu Santo, hermanos, es Cristo mismo que está hablando a sus ovejas. Es Cristo. Eso es maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz. Por eso Cristo le dice a los discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Oyeron eso? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Eso nos ayuda a entender otro texto raro que aparece en Efesios capítulo 2, versículo 17. Pablo viene hablando de Cristo en Efesios capítulo 2 y de repente en el versículo 17 dice, y Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Mis hermanos, ¿cuándo Cristo estuvo en Éfeso? Pablo dice, Él vino y les anunció a ustedes el mensaje de paz. Cristo nunca salió de Israel.
apenas de los contornos de Israel. ¿Por qué Pablo dice aquí que fue Cristo el que anunció el evangelio a estos creyentes en Éfeso? El ministro puritano Paul Bain dice lo siguiente acerca de este texto: por lo tanto, nosotros vemos que Cristo está presente y tiene una parte en la predicación cuando los hombres predican. Porque este es el oficio de Cristo, nuestro gran profeta, no solo dándonos a conocer personalmente la voluntad del Padre, sino también que Él está presente y nos enseña internamente en el corazón con esa palabra que resuena externamente en nuestros oídos por medio de los predicadores. Así vemos, dice Paul Bain, que Pablo predicó a los oídos de Lidia, pero Cristo le predicó a su corazón. Mire, hermano, yo no sé a ti, pero tú te pones a pensar que tú estabas un día muerto, hueso seco en gran manera. Estabas sentado ahí, tu esqueleto espiritual en una iglesia. Había un hombre predicando la palabra de Dios. Y a través de la predicación, porque tú fuiste escogido para ser una oveja de Jesús desde antes de la fundación del mundo, Jesús vino a través de la predicación y te dijo: mi hijo vive. Y de repente tú viste lo que tú nunca antes habías visto: que Cristo es la perla de gran precio, por la cual vale la pena perderlo todo. Y solo porque Cristo te habló. John Stott lo dice de una manera preciosa: el mismo Cristo, hablando de ese pasaje de Éfeso, el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, ahora predica la paz mediante sus heraldos. El mismo Cristo. Y luego añade Stott que la predicación es una actividad de proclamar las buenas nuevas por medio de la cual Dios en Cristo hace que los hombres y mujeres se enfrenten directamente con el mismo Cristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos los predicadores! Y hermanos, de verdad, hay un misterio en esto. Yo no lo entiendo. Pero está claro que el pecador tiene que oír la voz de Cristo para ser salvo, y que esa voz es escuchada cuando el predicador expone a viva voz la palabra de Dios. Dios ha decretado obrar en las almas de los hombres al hacerlos oír la voz de su Hijo a través de sus predicadores. Por eso predicamos. Como dice John Stott otra vez, la predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. ¿Oyeron eso? La predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. Uno de mis himnos favoritos es un himno escrito hace muchos años por Isaac Watts, donde él comienza a hacerle preguntas al Señor. Él comienza diciendo en este himno: cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor, en la iglesia. Allí de sus manjares Él despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admirado clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Y esta es la estrofa que más me gusta de este himno. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado yo. El mismo amor que sirvió el manjar, ese mismo amor me llevó y me atrajo con cuerdas de amor, para que yo comiera la comida que antes rechazaba.
Gracias, Señor. ¿Cuáles son nuestros ganchos para seguir predicando la palabra? Dios ha hablado y Él lleva a cabo su obra hablando. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. Y Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. De manera, mis hermanos, que la predicación, escuchen bien, hermanos predicadores, la predicación es mucho más que una exposición exegética de un pasaje de la Biblia. Claro, la predicación no puede ser menos que eso. Pero cuidado, esto no es un mero ejercicio exegético. La predicación es mucho más que la exposición de un pasaje de las Escrituras. La predicación, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, es Dios rogando por medio de nosotros. Dios rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, o como dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Eso es lo que hacemos los predicadores. Hablamos de parte de Dios, hablamos delante de Dios en Cristo. Y ahora yo te pregunto, si tú eres predicador, si tú eres pastor, ¿es así como tú te percibes a ti mismo cuando te colocas en un púlpito a predicar la palabra? ¿Tú estás consciente de que por medio de tu predicación Dios hablará a los corazones de los hombres para que crean en Jesús y sean salvos? A través de tu predicación. Y claro, mañana vamos a ver por qué necesitamos al Espíritu Santo. Pero es como ha dicho alguien, Mark Dever y Greg Gilbert fueron los que escribieron el libro Preaching. A final de cuentas, dicen ellos en este libro, no sé cuál de los dos lo dijo, a final de cuentas, la predicación no es un asunto de traer unos pocos pensamientos aquí y allá acerca de Dios o acerca de la Biblia. No, es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono de los cielos. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No, yo no vengo al púlpito a dialogar con el pecador. Yo no vengo al púlpito a conversar con el pecador. Yo no vengo al púlpito a dar una charla interesante de la Biblia. Yo vengo como un embajador del cielo a decirle a creyentes y a incrédulos: así dice Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor. Hermanos, quiera Dios levantar más predicadores en esta generación, que prediquen con esa conciencia. Hombres que pongan toda diligencia en presentarse ante Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Mis hermanos amados aquí en Argentina, nuestro mayor anhelo debiera ser que la voz de Dios siga resonando en los púlpitos a través de la exposición fiel de su palabra, para que podamos continuar viendo su poder obrar, salvando pecadores, edificando iglesias. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y de verdad de corazón, que el Señor bendiga a cada uno de los ministerios aquí representados. Vamos a orar. Oh Padre bueno,
¿Quién entiende estas cosas, Señor? Padre, tú pudiste haber enviado ángeles a predicar. Tú pudiste haber hecho resonar tu voz desde el cielo, directamente hablando a los pecadores. Pero tú quisiste traer este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea tuya y no nuestra. Padre, bendice esta nación, bendice Argentina. Padre, levanta hombres fieles aquí. Gracias, gracias, gracias por los que ya están predicando tu palabra. Pero necesitamos más hombres, Señor. Llena los púlpitos de Argentina con hombres fieles, con hombres llenos del Espíritu Santo. Padre, bendice Chile, bendice Paraguay, bendice Colombia, Venezuela. Bendice América Latina, Señor. Y gracias, Padre, de verdad, gracias por permitir que hombres tan débiles como nosotros, hombres ordinarios, tan ordinarios, podamos hacer una labor tan extraordinaria. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.